Bien jóvenes, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que puedan ver este video. Espero se encuentren bien. Damos comienzo entonces a la clase del día de hoy. La clase del día de hoy se va a tratar de confeccionar un diagrama de fuerzas con las fuerzas que actúan sobre un objeto en casos concretos. Básicamente hoy día vamos a hablar del diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Para eso vamos a responder o vamos a hacernos algunas preguntas antes de. ¿Por qué es útil representar una fuerza con una flecha? Sobre un automóvil que estaba estacionado en la calle, ¿actúan fuerzas? ¿Cuántas fuerzas actúan sobre una pelota que rueda sobre una cancha de pasto? ¿Cuáles son estas fuerzas? ¿Qué dirección tiene una fuerza que se aplica a un objeto a través de una cuerda? Todas esas preguntas las trataremos de responder a medida que avance esta clase. Bien, un diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre tiene que ver con las fuerzas que actúan sobre un objeto en particular, ya sea esté en movimiento, esté posicionado de forma horizontal o diagonal, esté quieto, esté cayendo, etc. Son todas las fuerzas que actúan sobre el objeto y las vamos a determinar y las vamos a dibujar, obviamente, mediante los vectores. Hola a todos y todas. Bien, recuerdo que le puse un nombre a esta señorita, pero no recuerdo cuál fue. Por acá estoy de nuevo, dice, para analizar las fuerzas que actúan sobre un objeto es muy útil lo que se denomina diagrama de fuerzas sobre un cuerpo libre, o simplemente diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Un diagrama de fuerzas es un esbozo, un dibujo, ya muy simple de donde se identifican todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Pensemos en la primera imagen que teníamos al principio. Tenemos, ¿cierto?, nuestro auto con diferentes fuerzas que actúan sobre él. Esto básicamente equivale a esto, ¿cierto? A la unión de las fuerzas, ¿cierto? Sin el dibujo en sí, solamente mi esquema de flechas, ¿cierto? En un eje de coordenadas, obviamente, para poder entender cómo es que actúan las fuerzas sobre este objeto y qué pasa con este objeto, si se mueve, está quieto, cae, sube, etc. ¿Ya? ¿Cómo construir un diagrama de fuerzas? Hay varias consideraciones para tener en cuenta. Hay una que ya se ha utilizado, ¿cierto? Que las fuerzas por ser vectores se representan con flechas. Una fuerza de mayor magnitud que otra se dibuja con una flecha de mayor tamaño, es decir, una que tenga un valor más grande que la otra se va a dibujar con con un tamaño mayor. En este caso, ¿cierto? Decimos que la fuerza A es mayor que la fuerza B. Por eso, por lo tanto, la fuerza A tiene un largo mayor que la fuerza B. La orientación de la flecha representa la dirección y el sentido del vector. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, en este plano, ¿cierto?, indica la dirección horizontal, en este otro plano, dirección vertical. Pero la punta de cada flecha, de cada vector, indica, ¿cierto?, su sentido, si va hacia la derecha o hacia abajo. Ya en el ejemplo se tiene que la fuerza A se dirige hacia la derecha y la fuerza B se dirige verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, es sumamente importante entonces entender que los vectores nos indican eso. Primero que todo, ¿cierto?, su tamaño, es decir, qué valor tienen. Y también, además, su sentido y su dirección. Por eso utilizamos los vectores. Para efectos prácticos y en situaciones simples, las fuerzas que recibe un objeto se dibujarán en el centro de masa del mismo. ¿Ya? Es decir, ¿cierto?, vamos a tener nuestro objeto y sabemos, por ejemplo, que si yo en este caso estoy empujando ese rectángulo, ¿cierto?, la fuerza va a estar aplicada desde el lugar que está siendo empujado. Esa es la situación real. Pero en la situación, en el caso en el diagrama de fuerzas, ¿cierto?, va a estar ubicada desde el centro, ¿cierto?, hacia donde se está moviendo. En este caso, hacia la derecha. Si yo estoy empujando desde acá, imagínense ahí, yo estoy empujando, ¿cierto? La fuerza va a generar que este objeto se mueva desde su centro de masa hacia allá. No vamos a ahondar en especificar el centro de masa en este curso porque se aborda en cursos como segundo y tercero medio. Ya, pero para que les quede claro, piensen que es justo en el centro del cuerpo, en el centro del objeto. ¿Ya? Pensemos en el siguiente caso. En este tenemos, ¿cierto?, que hay dos fuerzas normales, ¿cierto? La normal 1 y la normal 2, que es cuando la rueda toca el suelo. Esa es nuestra situación real, ¿ya? Pero para situaciones del diagrama de cuerpo libre, vamos a ubicar a la fuerza normal desde el centro nuevamente del objeto, en este caso hacia arriba, ¿ya? Y no desde el contacto entre la rueda y el suelo.
En otro caso, perdón, con la fuerza de roce pasa lo mismo, ¿cierto? Dijimos que la fuerza de roce se opone al movimiento, es decir, va en contra del movimiento. Esto indica, ¿cierto?, que este objeto se está moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de roce se ubica, ¿cierto?, en contacto con el suelo, pero oponiéndose a este movimiento. Pero la situación en el diagrama de cuerpo libre, nuevamente decimos, ¿cierto?, que la fuerza de roce va a estar ubicada en el centro del objeto hacia atrás, dependiendo en el caso hacia donde se mueva. Si se mueve hacia la derecha, va a estar apuntando hacia la izquierda. ¿Ya? Importan solo las fuerzas que actúan sobre el objeto. No hay que olvidar que cada vez que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este último reacciona aplicando una fuerza sobre el primero. Es decir, ambas fuerzas no actúan sobre el mismo cuerpo. Dijimos, ¿cierto?, en un video anterior que todas las fuerzas actúan en pares. Si yo aplico una fuerza, inmediatamente voy a recibir una fuerza opuesta a mi empuje, por ejemplo. Ya en este caso sería la fuerza de roce. ¿Ya? Pensamos en el roce con el objeto, ¿cierto? El roce dijimos, ¿cierto?, que es el que se ubica justamente bajo o cuando toca algo, en este caso en el suelo, ¿ya? Pero a la vez que yo estoy moviendo o la fuerza de roce está opuesta al movimiento, también se genera otra fuerza con el suelo, que no la vamos a nombrar porque para efectos prácticos y concretos no nos sirve mucho. Muy importante entonces, en el diagrama de fuerza solo se ubica la fuerza que actúa sobre el objeto que se estudia. ¿Ya? En este caso piensen que esta sería nuestra situación real. El roce, ¿cierto?, al oponerse al movimiento también genera otra situación con el suelo. Aquí simplemente nos importa el roce, no nos importa la reacción que haya entre el objeto y el suelo. Solamente la fuerza que está siendo aplicada. ¿Ya? Los físicos, ¿cierto?, habitualmente cuando confeccionan un diagrama de fuerzas también ubican un sistema de coordenadas o de referencia. ¿Ya? Tenemos nuestro objeto, ¿cierto?, con las fuerzas que están siendo aplicadas en él. Para ello vamos a utilizar lo que yo les nombré en la clase anterior, un sistema de coordenadas, ¿cierto? Tenemos un sistema de coordenadas X, Y. XY también, como se le llama, ¿ya? O ejes de coordenadas cartesianas, ¿ya? En donde decimos que todo lo que está acá es positivo y todo lo que está del 0 hacia acá es negativo. Todo lo que está del 0 hacia arriba es positivo y todo lo que está del 0 hacia abajo es negativo, ¿ya? Vamos a ver un siguiente ejemplo para poder entender cómo construir un diagrama de cuerpo libre. Un niño ata una cuerda a un cajón y lo arrastra en el suelo horizontal. La cuerda está inclinada respecto al suelo. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cajón? Por supuesto, el peso, ¿cierto?, debido a la gravedad terrestre. La tensión que el niño ejerce con la cuerda sobre el cajón, el roce entre el cajón y el suelo, y la fuerza normal, ¿cierto?, que es que el suelo ejerce sobre el cajón. Acá, ¿cierto?, nosotros identificamos las fuerzas, simplemente, así sabemos dónde están actuando, ¿cierto? La normal, el suelo con el cajón, la tensión, ¿cierto?, justo donde está amarrada la cuerda, el peso, ¿cierto?, que es la fuerza que actúa en cualquiera de todos los cuerpos que están en la Tierra, y la fuerza de roce que también se ubica, en este caso, entre el suelo y la caja. Pero para términos concretos, en nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a ubicar este cajón en el centro. Recuerden eso, en el centro entonces vamos a colocar las fuerzas que actúan sobre él, ¿cierto? Entendiendo que ese es el eje de coordenadas que nosotros utilizamos. ¿Ya? Nuestras coordenadas cartesianas nos indican que justo en el centro del cajón está el centro de masa, por lo tanto allí se ubica el 0. Y desde el 0 hacia la derecha, ¿cierto?, tenemos el lado positivo, el 0 a la izquierda, el negativo, 0 hacia arriba, positivo, y 0 hacia abajo, negativo. Ya coordenadas X, Y. Y ahí nos damos cuenta entonces en qué posición se ubican las diferentes fuerzas que están interviniendo en nuestro cajón. ¿Ya? Otro ejemplo, un automóvil se desplaza en un camino recto y horizontal con velocidad constante, es decir, no acelera, siempre se mantiene constante, no avanza más rápido ni se va deteniendo. Vamos a construir entonces el diagrama de cuerpo libre para este auto. Ya que avanza ahí, fíjense, no va ni más rápido ni más lento, va a una velocidad constante. El diagrama de fuerza sería el siguiente, ¿cierto? Tenemos que identificar qué fuerzas actúan sobre él. Tenemos el peso, ¿cierto?, la normal, la fuerza motriz, obviamente proveniente del motor, que ayuda a que avance el auto, y la fuerza de roce, ¿cierto?, que siempre va a estar presente mientras haya un movimiento en este caso, ¿ya? En un plano horizontal. Y obviamente identificamos nuestro eje de coordenadas. Ya recuerden, ¿cierto?, eje X, E, Y. Pregunta, dice, ¿cómo son entre sí los
los valores de las fuerzas en el eje Y, ¿cómo son? Si yo analizo los valores de las fuerzas que están en el eje Y, son iguales. Por lo tanto, ¿qué pasará ahí? El auto no acelera ni hacia arriba ni hacia abajo. Es decir, no se eleva ni se va hundiendo. Se mantiene en un solo plano. Por lo tanto, decimos que estas dos fuerzas, tanto la normal como la fuerza peso, son iguales. Pero como apuntan en sentidos distintos, uno hacia arriba, en este caso positivo, y otro hacia abajo, en este caso negativo, se anulan. ¿Y cómo son las fuerzas en el eje X? La fuerza motriz y la fuerza roce, ¿cómo son? Si nos ponemos a medir, en este caso, las dos fuerzas son iguales, tienen igual magnitud, son de igual valor. Por eso es que el automóvil no acelera ni se detiene, se mantiene a una velocidad constante y funciona de la misma forma que en el caso anterior. Estos dos, ¿cierto? En este caso es positivo y este es negativo. Como son opuestos, se anulan. Por lo tanto, por eso se mantiene en esa misma dirección y en ese mismo movimiento, es decir, sin cambiar su velocidad, porque no hay una fuerza que sea más grande que la otra, son todas iguales. Esto tiene que ver con la primera ley de Newton. Un siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver, en este caso, cuando hay un cambio en la velocidad, es decir, cuando acelera nuestro motorista. Tenemos nuestro motorista, ¿cierto? Y, fíjese ahí, aumentó su velocidad de un momento a otro. Nuevamente, construimos nuestro diagrama cuerpo libre y vamos a ubicar las fuerzas que están aquí aplicadas, ¿cierto? Me imagino que ustedes ya saben, ¿cierto?, que por estar en la Tierra actúa el peso. Por estar en contacto con la superficie actúa la normal. Por tener un motor, ¿cierto?, actúa la fuerza motriz. Y por estar, ¿cierto?, ligada al suelo y al moverse, ¿cierto?, ocurre el roce. Pregunta. ¿Por qué la fuerza normal y peso son de igual magnitud? Por lo que le comentaba al principio, la moto no acelera ni hacia arriba ni hacia abajo. Se mantiene en el mismo plano, en el mismo plano. No acelera ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo tanto, son iguales. Ya tienen el mismo valor. Y como les decía, hacia arriba, desde el 0 hacia arriba, es positivo y desde el 0 hacia abajo es negativo. Y eso me da a entender que si yo la sumo, por ejemplo, teniendo el mismo valor, pensemos que la fuerza normal tiene un valor de 3 y la fuerza peso también tiene un valor de 3. Es un ejemplo. No es así, pero es un ejemplo. Si 3 positivo más menos 3, ¿cuál es el valor total? 3 más menos 3. Menos con más me da negativo. Entonces quiere decir 3 menos 3 es igual a 0. Las fuerzas se anulan. Pero ¿cómo son las fuerzas motriz? ¿Por qué la fuerza motriz es de mayor valor que la fuerza de roce? Porque la fuerza motriz es mayor que la fuerza de roce porque, en este caso, acelera, cambia de velocidad, varía la velocidad. Pasa de estar detenida a estar en movimiento más rápido. Por lo tanto, tiene que ser mayor a la fuerza de roce. No puede ser menor, porque si no, se mantiene quieta, sin moverse. Y al ser mayor, comienza a moverse variando su velocidad. Es como cuando nosotros estamos estacionados, ¿cierto? Y avanza la micro, avanza el auto, ¿cierto? Etcétera. O cuando yo quiero correr, ¿cierto? Estoy de pie o estoy inclinado, ¿cierto? En posición de correr. Y en el momento que suena la campana o algo me dicen ya, a correr, salgo de ese estado de reposo y comienzo a correr. Por lo tanto, podemos decir que en este caso la fuerza de roce es menor que mi fuerza muscular. Veamos el siguiente ejemplo, un paracaidista. En este caso, cae a velocidad constante, ojo, es decir, no varía su velocidad. ¿Qué fuerzas actúan? El peso y el roce, obviamente, ¿cierto? Porque está cayendo. El peso, por supuesto, pero ¿por qué el roce en este caso ahora aparece hacia arriba? Porque en este caso está cayendo en dirección vertical, ¿ya? Por eso el roce ahora está hacia arriba, porque está siendo, ¿cierto?, utilizado en este caso con el paracaídas. ¿Por qué no se considera la fuerza normal? Porque, me imagino que ustedes ya saben, no está tocando el suelo, no hay un contacto con la superficie. ¿Por qué los vectores de las fuerzas peso y roce son de igual tamaño? Porque ya lo decía el enunciado, porque cae a velocidad constante, por lo tanto, no avanza más rápido ni se queda en el aire flotando, ¿ya?
Por eso va cayendo a velocidad constante. Aquí, si hilamos un poquito más fino, técnicamente el peso es un poquito más grande, por eso va cayendo, ¿ya? Porque se va atrayendo a la Tierra, ¿ya? Pero en términos de vectores son iguales, ¿ya? Porque va a velocidad constante. Yo con eso me doy cuenta que cuando los vectores son iguales es porque va a una velocidad constante. O simplemente está quieto. Cuando el paracaidista aún no abre el paracaídas, ¿cómo son entre sí, los tamaños de los vectores peso y roce? Es decir, pensemos que el paracaidista está en el avión o en el helicóptero, ¿cierto? Antes de lanzarse. Se lanza, no abre el paracaídas, todavía no lo abre, ¿cierto? Ya se lanzó. ¿Va a caer a mayor velocidad que cuando lo abre o a menor velocidad que cuando lo abre? Claramente, si no abre el paracaídas, va a caer a una velocidad mucho más rápida, ¿ya? Va a ir acelerando. Por eso es que el roce en este caso es menor, porque va a ir acelerando su velocidad, ¿ya? Piensen en que están básicamente en una carrera. Si algo me detiene, obviamente voy a desacelerar y voy a disminuir mi velocidad. Pero si algo no me detiene, yo voy a ir avanzando lo más rápido posible para poder ganar. Obviamente, en este caso, el paracaidista va cayendo a una velocidad mayor constantemente, va acelerando constantemente a medida que va pasando el tiempo. Por eso el vector peso es mucho más grande que el vector roce cuando el paracaidista aún no abre su paracaídas. Veamos el siguiente ejemplo, en la hamaca. En la hamaca actúan varias fuerzas. En este caso, ¿cierto? ¿Qué fuerzas actuarán? Obviamente el peso, que es el caso que la hamaca sostiene nuestro cuerpo, y hay otras fuerzas involucradas, que sería la tensión que existe entre la cuerda que une la hamaca con el árbol y la otra cuerda que une la otra parte de la hamaca con el otro árbol. ¿Ya? Esta situación se puede simplificar a, ¿cierto? Tengo el peso sobre la hamaca, tengo las dos cuerdas, ¿cierto? Que están de cada lado, y esto en términos de vectores sería lo siguiente. El peso, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Ahí tenemos la fuerza de tensión de la cuerda derecha y la fuerza de tensión de la cuerda izquierda. Si nos ponemos a pensar, ¿cierto? La fuerza peso aquí es un poquito más grande porque si se dan cuenta se forma una especie de guatita, como que sigue cayendo un poquito más, pero la fuerza de tensión logra equilibrarla hasta un punto en que, ¿cierto? Se queda quieto. Aquí no existe fuerza ni normal ni roce porque está quieto, ¿ya? Y normal porque no está tocando el suelo. Por eso no existe la fuerza normal. Ni la fuerza roce existe porque no está en movimiento. Ni está en un plano inclinado, ¿ya? En este caso quiero que analicen la siguiente situación. Aquí me están dando instrucciones para poder entender cómo es que yo puedo ubicar los vectores dependiendo de las posiciones que me digan. Por ejemplo, dice t en la dirección más x, ¿cierto? Tengo mi coordenada cartesiana, ¿cierto? En donde yo sé que este lado es positivo y estos dos lados de acá son, negativos, ¿cierto? El lado izquierdo y el lado hacia abajo. Entonces dice t en la dirección más x, ¿cierto? P en la dirección menos i, n en la dirección más i y f en la dirección menos x, ¿cierto? Yo si leo el enunciado, inmediatamente entiendo o inmediatamente me pongo a colocar lo que debo colocar en cada coordenada, ¿ya? Si todas las fuerzas son de igual valor, ¿ya? Ojo, son todas las fuerzas de igual valor. Pregunta, ¿puede estar en movimiento el objeto? Existen dos formas de interpretar esto. Según la primera ley de Newton. La primera ley de Newton indica que la sumatoria de todas las fuerzas son iguales a cero. Esto, en términos concretos, quiere decir que un cuerpo puede estar en reposo o en movimiento siempre y cuando todas sus fuerzas que actúan sobre él son o sean cero. En este caso, ¿podemos decir que está en movimiento? Sí, porque ambas fuerzas, tanto las fuerzas que están en el eje X, son de igual magnitud y a la vez las fuerzas que están en el eje Y son de igual magnitud. Por lo tanto, al sumarlas, ¿cierto? Son todas, dan cero. Por lo tanto, podemos decir que está a una velocidad constante. Volvamos a pensar en el automóvil que iba andando a velocidad constante o en el paracaidista que va a velocidad constante. Si sus fuerzas son iguales, ya va a indicar que este objeto va a caer o va a andar a una velocidad constante. Y por lo tanto, también puede estar en reposo. Porque
Si ambas fuerzas, tanto las que están en el eje vertical como en el eje horizontal, son cero, podríamos perfectamente decir que este cuerpo no se está moviendo y está quieto. Y solamente hace falta que una de esas fuerzas sea mayor que la otra para comenzar a moverlo y sacarlo de ese estado de inercia. En este caso, quiero que ustedes en sus casas puedan realizar los diagramas de cuerpo libre para este tipo de situación. Está en un plano inclinado, ojo con eso. Recuerden el eje de coordenadas y hacia dónde estaría ubicada las distintas fuerzas aplicadas acá. Si está en el suelo, ¿cierto? Hay una fuerza que se ubica siempre cuando está en el suelo. Hay una fuerza en este caso que se opone al movimiento y otra fuerza, ¿cierto? Porque está en la tierra. En este caso tenemos un macetero que va cayendo desde un balcón. Fíjense, ese macetero. Y ojo, aumenta su velocidad. Por lo tanto, aquí hay dos fuerzas que están solamente ubicadas, ¿ya? Una, ¿cierto?, que es la que se opone al movimiento y otra que hace caerlo. Pero hay que identificar que una fuerza es mayor que la otra. Una pelota en movimiento. También quiero que hagan lo mismo. Quiero que construyan un diagrama de cuerpo libre solamente de las fuerzas cuando la pelota está en movimiento, no cuando ha sido pateada, no cuando está el momento justo cuando la persona tocó con su pie el balón, no, cuando ya está en movimiento. ¿Qué fuerzas actúan ahí? Le doy una pista, son 3, ¿ya? Y lo mismo, construyen el diagrama de cuerpo libre. Bien, en resumen entonces, todas las fuerzas se pueden representar con flechas debido a que son magnitudes vectoriales, es decir, tienen un valor, ¿cierto? Es decir, una magnitud, una dirección y un sentido. Independientemente del lugar en que un objeto reciba una fuerza, se la puede ubicar en su centro de masa, ¿ya? Si yo empujo una caja, ¿cierto? Voy a saber que hacia el lado que la empuje, ¿cierto? Se va a mover, pero la fuerza siempre va a partir desde el centro de masa del objeto hacia el lado que esté moviéndose. En un diagrama de fuerzas solo se ubican las fuerzas que actúan sobre un objeto y no las fuerzas que ejerce el objeto, ¿ya? Solo las fuerzas que actúan en el objeto, las fuerzas externas, no las fuerzas que provoca o el efecto que provoca este cuerpo sobre otro objeto. Un diagrama de fuerzas es un esbozo simple que permite analizar el comportamiento de un objeto a partir de las fuerzas que actúan sobre él. Básicamente, ¿cierto?, es un dibujo, un esquema en el cual yo identifico las fuerzas en un plano cartesiano. En este plano, ¿cierto?, yo ubico las fuerzas que están siendo que están interviniendo en el objeto, y así yo puedo identificar si este cuerpo está en reposo, en movimiento, ¿cierto? Y si ese movimiento es vertical, horizontal o diagonal, dependiendo del caso. ¿Bien? Eso ha sido todo. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, ¿ya? Dentro de esta semana estaré enviándoles un número de teléfono para que nos podamos mantener contactados de una forma más fluida y así yo recibir sus dudas o consultas y también ver si van avanzando o no, porque esto no sabemos hasta cuándo va a terminar, así que tenemos que estar pendientes, ¿ok? Bien, sin nada más que decirles, me despido. Espero se encuentren bien nuevamente. Cuídense mucho. Un abrazo. Chau, chau.